curso que vamos a desarrollar se llama Costos y Presupuestos. Yo realmente tengo muchas expectativas porque cada vez que dicto este curso, realmente, particularmente yo me enriquezco mucho con la experiencia de los alumnos y espero que los alumnos también puedan disfrutar y llegar a conocer muchos temas que a veces son un poco escabrosos en el tema minero. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Bueno, permítame primero presentarme. Mi nombre es Miguel Farfán Chuecas. Soy ingeniero de minas, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Hice varias especialidades en la Universidad Católica de Lima, como planeamiento, ventilación, geomecánica. De hecho, estuve un tiempo por ahí estudiando. Y bueno, tengo una maestría, un MBA de la Freeman School of Business de la Universidad de Tulane, ¿no? También tengo una maestría en negocios globales que hice con Centrum Católica. Y pues he participado en muchas empresas mineras, inicialmente en el tema de operaciones, ¿no? Trabajé muchos años en Buenaventura, cerca de 14 años en Buenaventura, ¿no? Una bonita experiencia porque tuve la oportunidad el año 2000 más o menos en crear probablemente la primera oficina de planeamiento para Buenaventura, ¿no? En Uchuchacua. Y de ahí se replicaría a todas las unidades mineras. Un poco que en esa época pues no existían, como ahora, ya las oficinas de planeamiento que ya son muy comunes y se trabajan con varios softwares, ¿no? Pero en esa época no era muy común, realmente operaciones hacía su propio plan de producción, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Posteriormente tuve la oportunidad de ir a Mopani Copper Mines, que es una empresa que se encuentra en Zambia, en la zona de Mufulira, en la región de Copperbelt, que es una zona céntrica en el África, eh, al sur del Congo, ¿no? Este país es maravilloso, pero también es uno de los países que produce bastante cobre y cobalto, ¿no? Tuve la oportunidad de estar por allá, al igual que en algunos países africanos, visitando y compartiendo con muchos colegas en algunas unidades mineras de Mopani Copper Mines, ¿no? De ahí nuevamente retorné al Perú, estuve pues trabajando nuevamente con Buenaventura como ya jefe corporativo de proyectos y tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto Brea Pampa, que si bien es cierto fue un proyecto pequeño de Buenaventura, fue su primera mina 100% Buenaventura de Open Pit, ¿no? Pues sabemos que Buenaventura ha participado en proyectos como Yanacocha, junto con Newmont, ¿no? Pero 100% era este proyectito Brea Pampa, que fue realmente un éxito el año 2013 por iniciativa del propio don Alberto Benavides, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de participar de la construcción de esta unidad minera y luego de operarla como gerente de unidad hasta casi el final de su vida, ¿no? Eh, eh, yo me siento muy orgulloso de este proyecto porque fue un proyecto que fue en la época del presidente Ollanta Humala. Recordemos que Ollanta Humala eh, fue presidente, pero ayacuchano, de esa zona, justamente donde estaba el proyecto Brea Pampa. Y probablemente la única obra que él presentó en aquella oportunidad a su propia tierra fue la carretera que hizo Buenaventura, Yauca, Coracora. Si tienen ustedes la oportunidad de ir en algún momento hacia Coracora, van a ver una bella carretera que va hacia la costa y sale en pocas horas hacia la costa. Lo que en broma los coracoreños me decían, gracias a esta carretera ahora somos costeños y ya no serranos, ¿no? Bueno, una forma de decirlo de parte de ellos. De ahí participé del proyecto de ampliación del Brocal de las 18.000 toneladas, ¿no? El año 16, 17. Eh, y posteriormente también participé en algún momento del proyecto Chaquicocha, que es de Yanacocha. El Tajo Chaquicocha, ustedes saben, se terminó en Yanacocha
e hicimos el proyecto subterráneo con Newmont en Denver, Colorado. De ahí tuvimos la oportunidad de estar pues, en Colombia algunos años con el proyecto Marmato, un proyecto precioso, un proyecto de oro. Si recordamos, Marmato fue uno de los proyectos, una mina muy antigua, data de la época de la independencia, ¿no? Incluso Bolívar eh, usó esta mina para alquilársela a los ingleses para obtener dinero y así poder venir al Perú a liberarlo, ¿no? Y bueno, nos liberó. De ahí, bueno, también después de estar algunos años trabajando con Gran Colombia Gold, estuve en el proyecto Toroparu, un open pit muy grande de ETK Mining en Guyana, ¿no? Un país bellísimo porque es una selva pura al lado del océano, pero donde tiene muchas reservas de petróleo y también de oro, ¿no? Este era un proyecto de oro, que ahora lo tiene Aris Gold, ¿no? Y finalmente, hasta el año pasado estuve en el módulo Penco, que es de Aclara Resources, en aquel entonces una subsidiaria de Hoshi, la peruana Hoshi, eh, pero este proyecto ahora ya está en manos de otras empresas, ¿no? Hochschild participa todavía, pero ya no directamente como ejecutor, ¿no? Es un proyecto de tierras raras, un open pit que está en la zona de Penco, la zona de Concepción. Concepción es la segunda ciudad más importante de Chile, después de Santiago, obviamente, ¿no? Una bellísima ciudad. A partir de esa ciudad, hasta ahí llegó el Perú, por si acaso, en la época de los incas, ¿no? Porque más allá ya era tierra mapocha, ¿no? De los mapuches. Entonces, ni siquiera los españoles lograron invadir esas zonas, ¿no? Y hasta el día de hoy algunos conflictos existen todavía, ¿no? Pero es una zona bellísima. De esa zona hacia el sur, Chile se convierte en un país verde, ¿no? Lleno de vegetación, bosques, ¿no? Y de ahí hacia el norte, ya chocando con Perú, pues es completamente árido como nuestra costa peruana, ¿no? Entonces, tenemos algo de experiencia que podemos compartir con todos ustedes, sobre todo con el tema de proyectos y el tema de costos, ¿no? Ahora, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, primero antes de hacer esta pregunta que ya seguramente ustedes la están leyendo ahí y que ahí yo he puesto algunas respuestas, ¿no? Eh, Primero quiero decirles que el curso que vamos a desarrollar no es un curso de contabilidad, no es un curso de finanzas, ¿ya? No quiero ser alguien que les diga, les voy a ayudar a ustedes a hacer asientos contables, por ejemplo, ¿no? O a ver qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con las detracciones de una empresa minera. Lo podemos comentar, obviamente, sí, vamos a comentar algunas cosas que son importantes, pero no es mi intención de que ustedes hagan estos ejercicios porque no soy contador, tampoco soy financiero, he estudiado finanzas, sí, pero no es esa mi intención en este curso. En este curso mi intención es enseñar a la gente que trabaja en minería, ¿no? Llámese un ingeniero de minas, un ingeniero metalurgista o una persona que de algún modo se está involucrando en el tema minero. Y es que el tema minero es muy amplio, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los costos desde un punto de vista contable o desde un punto de vista financiero y no conocemos la parte minera en esencia, podríamos estar cometiendo ciertos errores. Sin embargo, cuando los conocemos bien los tres, las cosas cambian, ¿no? Y se abre todo un panorama de oportunidades en los proyectos, sobre todo los proyectos de inversión, ¿no? Las operaciones mineras actualmente en el Perú son operaciones muy importantes a nivel mundial. De hecho, yo siempre le digo a mis trabajadores, siéntanse muy orgullosos de trabajar en un sector del país que es probablemente el número uno en el mundo, ¿no? Porque ustedes van a ver que muchos profesionales, no necesariamente mineros, pero relacionados a la minería, trabajan en el extranjero y son considerados unos expertos realmente por todas las cosas que nosotros hemos pasado
en la minería en el Perú. Entonces, eso nos da cierta también responsabilidad de comprometernos a hablar un solo idioma, ¿no? Hoy en día, a mí me cuesta trabajo cada vez que estoy en el Perú, cuando escucho algo y yo sé que en el mundo eso es otra cosa, ¿no? Si ustedes se van a Australia, se van a Estados Unidos, se van aquí nomás a Colombia y escuchan, por ejemplo, la palabra desmonte, ¿no? Para nosotros los peruanos no hay problema con el desmonte. El desmonte, bueno, es lo que no es mineral, pero en el mundo eso no es mineral, ¿no? Entonces, eh, es importante también que ustedes sepan esto, porque si bien es cierto, lo entendemos todos en el Perú, pero en algún momento uno de ustedes podría viajar al extranjero y verse en esa situación de querer decirlo de un modo cuando en realidad allá es de otro modo, ¿no? Ahora, los costos que nosotros vamos a ver son prácticas que se usan mucho en la minería para poder hacer nuestras estimaciones del costo, ¿no? Costos tanto para proyectos como también para el tema de operaciones mineras. Eh, eh, si hablamos de minería subterránea, esto es muy complejo porque la actividad subterránea es una actividad que guarda una complejidad muy grande justamente porque no se puede ver qué va a pasar al futuro, ya que todo está enmarcado en roca. Sin embargo, en el Open Pit, no digo que sea fácil, pero es un mundo también fascinante el del Open Pit, pero probablemente sea un poco más sencilla la visualización de lo que puede pasar debido a que desde un dispatch, o sea, desde un punto de observación por encima del Open Pit, podemos visualizar cómo están nuestras operaciones. Claro, tampoco vamos a adivinar lo que hay más abajo, pero para eso tenemos ciertas técnicas y objetivos dentro de la minería que nos permiten llegar a buenas conclusiones. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de buscar qué va a pasar en el futuro con nuestros proyectos mineros, ¿no? Con proyectos que todavía están en construcción o proyectos que recién empiezan o proyectos que quizá ya están maduros, pero más abajo las reservas, el mineral, la geología, ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo puedo de algún modo estimar mis costos? Ya que si no estimo costos, si no estimo objetivos que pueda cumplir, entonces mi negocio podría caerse y tambalear, ¿verdad? Primero déjenme decirles que estimar costos es algo complicado a veces, cuando no se tiene mucha experiencia, pero eh, también tiene otro problema, de que no es como una matemática, un resultado algebraico de una ecuación, donde uno encuentra una solución o algunas soluciones dependientes del grado de la ecuación. Podríamos encontrar una solución exacta en el álgebra, ¿no? Cuando desarrollamos un problema, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, de hecho. Pero no siempre será así. En estimaciones, una buena estimación me va a ayudar a poder trabajar en problemas complejos, en poder tomar decisiones, pero probablemente tu estimación no sea exacta. Probablemente tu estimación esté muy cerca a lo que tú estás buscando, pero probablemente tampoco no sea la respuesta ideal que tú esperas que aparezca como por arte de magia, ¿no? Entonces van a aparecer cosas tan simples como, por ejemplo, esta pregunta que aparece ahí en la primera diapositiva, que es, ¿cuál es la fórmula del agua tibia? Eh, Siempre acostumbro preguntar esto a muchas personas, ¿no? Incluso a gerentes muy importantes, ¿no? Y todos ellos me dan respuestas muy interesantes también. Y créanme que ninguna de las respuestas que me dan es equivocada, pero tampoco es una respuesta exacta, ¿no? Tampoco no es una definición completa 100% acerca de la pregunta. Cuando yo pregunto qué es agua tibia, algunas personas con bastante lógica me dicen, ingeniero, la fórmula no es otra más que H2O, porque es agua. Y tienen razón hasta cierto punto. Pero por ahí alguien se da cuenta de que la pregunta no pasa por un tema simplemente de una fórmula molecular, porque déjenme decirles que formular
no necesariamente es construir una fórmula molecular. Una fórmula puede ser también una serie de procesos o serie de condiciones que se pueden dar para resolver un problema. De hecho, formulation en inglés lo que significa es, o su traducción podría ser plantear un problema. Entonces, cuando yo hablo de fórmula, no me estoy refiriendo únicamente al tema de, por ejemplo, darme una fórmula molecular como el H2O. También podría ser una receta, ¿no? Como por ejemplo un cocinero que quiere hacer un plato gourmet, ¿no? Y tiene una receta muy guardada, ¿no? Muy específica. Y por ejemplo, si me dice dos de fría por una de caliente, también es una buena respuesta, porque obviamente al combinar yo agua fría y agua caliente, probablemente obtenga agua tibia. Y dependerá de cuál es mi concepto de agua tibia. ¿Qué tan caliente tiene que ser el agua tibia? ¿10 grados? ¿15 grados? ¿12 grados? ¿20 grados? Eh, Eso también no figura en esa pregunta. Pero la pregunta es concreta. ¿Cuál es la fórmula del agua tibia? Entonces, por ahí alguien me puede decir, no hay fórmula química. También es una respuesta, porque mi respuesta no puede estar basada en una fórmula necesariamente química. Y por ahí alguien me decía, puede ser el H2O, pues más agregándole algo de temperatura. También es una respuesta. Pero como ven ustedes, lo que nosotros estamos haciendo ante una pregunta que busca la solución de un problema, ¿ya? No necesariamente voy a encontrar una única solución o dos o tres soluciones, ¿no? Sino puedo encontrar todo un contexto. Y cuanto yo más aporte a ese contexto, seguramente obtendré una mejor respuesta. Entonces, eso es estimar también los costos. Cuando yo hago una estimación minera, estaría hablando de que quiero llegar a poder dar una cifra a algún cálculo de un proceso minero. Y un proceso minero es muy complejo, empezando porque el tipo de roca puede cambiar en cualquier momento y nosotros trabajamos en roca principalmente en una mina, ¿no? Si ustedes ven, cuando entran ustedes a un socavón, a una mina subterránea, pues muchos de ustedes hasta acostumbran persinarse porque piensan de que les puede caer pues una roca y es evidente que cabe esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, existen técnicas que también son estimaciones que nos permiten llevar un control de la caída de roca, por ejemplo, ¿no? Ciencias como la geomecánica eh, nos puede ayudar de algún modo, por ejemplo, a controlar que estos eventos no ocurran, ¿no? Y es así, por ejemplo, si tú viajas en un avión, siempre hay una probabilidad, siempre hay una probabilidad que el avión se estrelle. Pero obviamente esa probabilidad, la idea es hacerla lo más baja posible, minimizarla lo menos posible, con la finalidad de que uno se sienta con algún grado de seguridad, ¿no? Entonces, en minería utilizamos lo que se llama el factor de seguridad. El factor de seguridad es lo que te dice que, bueno, la probabilidad de que pase algún accidente es menor, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de las cosas que nosotros vamos a ver en el curso son los proyectos de inversión y seguramente vamos a tener que tocar algunos conceptos de proyectos de inversión. Como por ejemplo, ahí aparece un concepto que particularmente yo lo he complementado, pero que sí lo encontré como referencia, por ejemplo, de Harold Kessner, ¿no? Que el año 2017 dice que es un conjunto de actividades únicas y tareas multifuncionales temporales, ¿no? Inicio y final, que tienen un inicio y final. Y lógico, un proyecto siempre es único. No podemos copiar un proyecto y llevarlo a otro lado. Podemos tomar como referencia un proyecto parecido, ¿no? Con ciertas similitudes, pero definitivamente todo proyecto es único. Y si no lo tratas así, probablemente cometas un grave error. Ahora, esto
va a convocar a muchos profesionales de diversas ramas, no solamente mineros. Un proyecto de inversión minera no solamente trabajan mineros, trabajan geólogos, metalurgistas, ambientalistas, gente de seguridad industrial, gente de ventilación, ingenieros químicos, muchísimos, ¿no? Eh, Trabajan ingenieros civiles a la hora de la construcción, una serie de ramas, y no solamente de ingeniería, sino también del tema administrativo, legal, social, porque hoy en día la mayoría de las minas tienen problemas sociales y hay que trazar estrategias de ese tipo. Y el proyecto incluye todo eso. Entonces, es definitivamente un ambiente de tareas multifuncionales y temporales porque, si bien es cierto, arrancamos en un inicio, eso va a culminar en algún momento, ¿no? De hecho, los que hemos trabajado en proyectos sabemos que en corto tiempo perdemos el trabajo, porque en 2 o 3 años o venden el proyecto o lo ejecutan y lo entregan a la operación y pues a buscar a un nuevo proyecto, ¿no? Esa es la idea. Ahora dice que el proyecto de inversión tiene como objetivo específico ser completado, ejecutado en forma incremental. Siempre va a ser gradualmente, ¿no? Para generar valor, es lo más importante, poder generar valor. Todo lo que hagamos ahora en minería tiene que agregar valor, ¿no? Una de las cosas más importantes que debe haber dentro de toda operación minera es esa frase, ¿no? Tu actividad tiene que agregar valor. Estás haciendo comida dentro del comedor de mina. Tu actividad tiene que agregar valor. ¿Cómo? Probablemente pues la empresa especializada lo sepa, cómo agregar valor. Pero todo en minería es agregar valor. Todo. En un lapso de tiempo definido llamado plazo, bajo limitaciones económicas, de costos estimados, presupuestos. Nuestro objetivo final va a ser que en la última clase nosotros podamos tener una plantilla fácil, sencilla, de cómo colocar nuestros costos y poder presentar nuestro presupuesto para que nosotros mismos lo podamos revisar, para que otras personas que no elaboraron el presupuesto, pero que sí van a dar su aprobación, también la puedan revisar y puedan preguntar respecto a esto. Y para que otras personas que tampoco elaboraron el presupuesto, pero lo van a utilizar para poder controlar sus costos, también lo puedan revisar con facilidad y lo puedan controlar. Y podamos hacer lo que se llama una gestión de costos, ¿no? Ese es al final de todo lo que nosotros vamos a aprender, va a ser pues llegar al famoso presupuesto o budget, como le dicen en inglés, ¿no? Y ahí van a haber una serie de recursos. Todos esos cursos serán limitados. En un proyecto también se hace presupuesto, que más adelante lo llaman CAPEX, ¿no? Ahí estarán pues todas las actividades que vamos a desarrollar, desde los estudios, la contratación de contratistas, la contratación de repente, de gente especializada, ¿no? Consultores, por ejemplo, para que se pueda terminar de desarrollar los reportes técnicos y finalmente se pueda construir el proyecto y llegar a ser una operación minera, como por ejemplo lo fue Quellaveco, ¿no? Quellaveco nació desde un proyectito pequeñito a un proyecto grande, ¿no? Y ahora es uno de los proyectos más modernos que tiene el Perú porque usa mucha tecnología. Y no usa tecnología únicamente porque se le ocurrió, sino porque no había otro camino, ¿no? El proyecto Quellaveco, a sus inicios, económicamente no era viable. No era viable y se le tuvo que aplicar lo que se llama la economía de escala para poder hacerlo viable. Pero para poder incrementar los volúmenes de producción, el recurso humano no era suficiente. Entonces hubo que utilizar el tema tecnológico. Entonces, tenemos muchos recursos limitados, ¿no? Por ahí también vamos a ver el tema de lo que es la gestión de un proyecto. No me quiero adelantar mucho, pero ahí les paso, por ejemplo, una definición que podemos trabajar con el tema de Prince, Prince 2, que es una metodología que se utilizó en el pasado para poder
eh, hacer proyectos de IT, ¿no? De tecnología de la información, ¿no? Pero hoy día se aplica para muchos proyectos en forma general. Lo que es la evaluación de proyectos es lo que nosotros primero vamos a ver en el curso, ¿no? Es cómo vamos a evaluar un proyecto. Y eso espero que les sirva no solamente para evaluar un proyecto minero, sino también para poder evaluar un proyecto en forma general que ustedes puedan ver y comparar, ¿no? Hoy en día hay muchos proyectos en la bolsa de valores. Ustedes pueden entrar y ahí ser uno más de los que quieren aportar para poder ingresar como accionista o simplemente como inversionista en un proyecto minero. Pero como yo sé que ese proyecto está claro, está correcto y que además me ofrece una tasa de rentabilidad que me interese, ¿no? Porque también podría yo abrir una panadería y ganar pues de repente 2% de rentabilidad al año, ¿no? O podría abrir yo una imprenta y ganar un 7% de rentabilidad al año. Pero también podría hacer un proyecto minero y ganar 58% de rentabilidad, ¿no? Eso dependerá de lo que tú como inversionista y el dinero que tengas también, es lo que quieras hacer. Siguiente, por favor. Bien. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿vamos a tocar el CAPEX, el OPEX? ¿Y por qué el CAPEX de nuevo después del OPEX aparece y cosas así? Bueno, primero, el CAPEX no es otra cosa que, bueno, las palabras en inglés que significan Capital Expenditure, ¿no? O gastos de capital, ¿no? O inversión de capital, que se utiliza por lo general cuando es un monto muy grande. Se está refiriendo en el tema minero, ¿ah? En el tema minero a un proyecto nuevo, un proyecto minero nuevo, un proyecto que está virgen. De repente en una cumbre de la sierra peruana hay un cerro que tiene reservas de oro o reservas de plata. Bueno, llega una empresa, le hace lógicamente los estudios del caso y de ahí comienza a plantear temas conceptuales, imaginándose qué pasaría si hiciéramos una mina, ¿no? Pero más adelante, lógicamente, se hacen más estudios, vienen dinero fresco para poder hacer más estudios y de ahí pues se hacen unos reportes maravillosos de prefactibilidad y factibilidad y de ingeniería de detalle para que estos proyectos se vuelvan una realidad. Pero se hacen con un modelo económico, un modelo que contemple toda la construcción, todos los recursos que serán necesarios para que esta mina nazca. Entonces, todo ese costo, todo lo que me va a costar para poder completar los estudios, hacer la construcción y entregarle la llave, por decir de algún modo, a la operación para que comience a operar la mina, todo eso, todo ese costo se llamará CAPEX, ¿no? Sin embargo, una vez que entregamos la llave a la gente de operación, aun cuando la gente de mina ya comienza a explotar, si la planta no trabaja, pues todavía no hay operación, todavía sigues en CAPEX. El día que la planta comienza a operar y lanza su primer producto, en las minas de oro se llama el first gold, ¿no? Cuando se lanza el first gold, ¿no? El primer oro, ¿no? Eh, ese día inicia formalmente la operación. Y todos los gastos rutinarios que van a haber en la operación, todos los gastos de rutina, diarios, el día a día, ¿no? La compra de suministros, del combustible, que la electricidad, que hay que pagar los impuestos, que hay que pagar las regalías, que hay que hacer obras en la parte social, ¿no? Que seguramente hay que hacer algunas obras también para tratar el agua y todo eso ya dentro de la operación en sí. Es parte del OPEX. Sin embargo, el OPEX no es un tema que te impida mejorar tu operación. Por el contrario, tu OPEX te dice, oye, gasta racionalmente el capital de trabajo que te dan, ¿no? Y con tus ventas, pues anda generando más utilidades a la empresa. Pero va a llegar un momento en que los inversionistas te llaman y te dicen, oye Miguel, mira, ya empezaste la operación, todo muy bonito, hemos aprendido minería,
la gente ya está trabajando bien. ¿No te parece que es momento de eh, hacer alguna mejora para ganar un poco más de dinero? ¿Qué tal si incrementamos la producción? Ese día, pues tú dices, bueno, incrementemos la producción, pero ojo, hay que hacer estudios, ¿no? Y hay que pedir, lógicamente, dinero que se destine para ese incremento de producción, sin afectar a la producción actual, porque recuerda que tu producción no la puedes detener. Muy bien, ¿cuánto me costaría eso? Bueno, cuando te dicen cuánto te costaría eso, pues tú haces también una relación de equipos, de procesos, de estudios que se van a generar para lograr ese incremento de producción. Y ahí habrá una nueva inversión de capital. En muchos sitios se le dice también CAPEX, pero otros acostumbran simplemente decirle una inversión de capital, ¿no? Ya es un monto menor. Estamos hablando probablemente de la compra de un molino para la planta, por ahí alguna chancadora adicional para la planta, y para la mina seguramente algún acceso a un área nueva para tener mayor producción. Y algo por ahí para que la relavera o el depósito de relaves, que es el nombre adecuado, ¿no? Técnico de esta relavera, también tenga suficiente capacidad para recibir las colas de la planta. Entonces ahí habrá que pedir una aprobación de inversión o de gasto de inversión, ¿no? Algunos le llaman AGI o tiene otros nombres, pero lo cierto es que el CAPEX principalmente en minería se lo asignamos a lo que es el dinero que está destinado para los estudios y construcción de un proyecto que todavía no está trabajando. El OPEX es el gasto, Operational Expenditure, ¿no? Son los gastos operativos del día a día, todas las compras que hay que hacer, los salarios que hay que pagar, ¿no? Y en algún momento las mejoras de sostenibilidad para la misma operación irán cubiertas pues por alguna inversión de capital adicional, ¿ya? Y fíjense ustedes, esos tres elementos van a aparecer siempre como parte de los reportes que tiene una empresa minera. Y va a aparecer, en algunos casos, el OPEX aparecerá como un cash cost. En otros casos, en la parte de inversión, aparecerá el CAPEX. Y en otros casos, como sostenibilidad, aparecerá el tema de inversión de capital, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a revisar en su debido momento, pero lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Siguiente, por favor. Ya, otra cosa que me gustaría que desde ahora, antes de empezar el curso, lo tengamos claro, es acerca de lo que es una operación minera y lo que es una producción. Cuando hablamos de operación minera, no estamos excluyendo la planta, por si acaso. ¿Ya? Ustedes ven ahí un polígono de color medio anaranjado, ¿no? Y que ha encerrado a lo que es la operación minera. Y la operación minera puede estar constituida por el laboreo subterráneo, el laboreo de open pit, obviamente, con todos sus componentes, accesos, eh, también stockpiles, ¿no? Los stockpiles son los lugares donde acumulan el mineral, ¿no? La desmontera, que podría ser el depósito de material estéril, ¿no? Solo que en el Perú le decimos desmontera, ¿no? Solo en el Perú se le dice desmontera, por si acaso, ¿no? En otros países se dice depósito de material inerte, depósito de material de lastre, depósito de basura. De hecho, en inglés es waste, ¿no? Que es basura. ¿No? Entonces, ese polígono está encerrando a la operación minera, donde está la producción, la extracción del mineral, pero también está la planta. También está la planta con su relavera o depósito de colas, y todo lo que involucra hasta que sale el producto ya procesado de la operación, ¿ya? Pero la producción, cuando hablamos de producción,
no hablamos solamente de esta parte. Cuando hablamos de producción, hablamos de este polígono también naranja, pero lo complementamos con una parte adicional. Es decir, todo el proceso por el cual transportamos el producto hasta que llegue a su destino final. ¿No? Entonces, todo ese proceso completo es el proceso de producción. Pero cuando hablamos de operación minera, no estamos incluyendo el transporte del producto a su destino final. Solamente estamos incluyendo nuestras operaciones industriales dentro de la operación minera hasta inclusive la planta, ¿ya? Mina y planta. Y lógicamente todo lo que involucra esta, estas operaciones en este polígono naranja. Siguiente, por favor. Acá también hay algo que es importante. Yo sé que algunos de ustedes son mineros, ¿no? Y otros no lo son, porque así siempre me ha tocado en los grupos en que compartimos pues el curso, ¿no? Y sí tenemos que hablar de ley de corte, tenemos que hablar de ley, vamos a hablar de mena, vamos a hablar de la concentración del metal en nuestro mineral, ¿no? Y por ejemplo ahí les pongo, ¿no? Dice la ley de cortes, la ley en la que el costo de extracción y procesamiento de minerales es igual a los ingresos esperados del mineral. Ley de equilibrio, ¿no? Y por ahí en algún momento vamos a tratar de descifrar esta fórmula que aparece de ahí, del cutoff. El cutoff viene a ser justamente la ley de corte, en ese caso, por ejemplo, es de oro, y está dada por esa fórmula que aparece ahí, que es fácil de recordar. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo la hacemos rapidito. ¿Ya? En la clase, para que no la estén recordando de memoria, simplemente se saca con la fórmula de, eh, ventas menos costos y nada más, con eso, y utilidad. Con eso se descifra esta fórmula. Ahora, por ejemplo, hay un grafiquito pequeño, ¿ya? Donde, por ejemplo, he tratado de graficar los stockpiles, ¿no? Hay stockpiles en algunas operaciones mineras que se acostumbran a almacenar, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en minerales como el oro, la plata, a veces el zinc e inclusive también el cobre, ¿no? Se suele colocar stockpiles de alta ley, ¿ya? Baja ley, mediana ley, ¿no? E incluso marginal, ley marginal. Vamos a ver de qué se trata este tema de la ley marginal y cómo nosotros la podemos determinar con el cutoff, ¿ya? Y este cutoff, la idea no es simplemente conocer la fórmula y aceptar que ese es el cutoff y aceptar que hay una ley marginal. No, vamos a comprobarla en un flujo para ver si efectivamente, económicamente, nos es rentable. O sea, yo no espero que esta fórmula me diga, oye, ¿sabes qué? Si yo la aplico, es rentable, ¿no? Pero ¿qué cosa es rentabilidad con esa fórmula? ¿No? Vamos a poner en práctica algunas de las teorías de ley de corte y ley marginal, que también tiene su propia fórmula, para ver si efectivamente funciona. Y yo me he dado con la sorpresa que algunas sí funcionan y otras no. Entonces, por ahí vamos a ver también este negocio de la ley de corte. El siguiente, por favor. Definitivamente vamos a tener que entrar a los conceptos de costo, ¿no? Eh, Acá les pongo un gráfico que me ayuda a poder explicarles a ustedes un poco acerca de lo que es el costo. De hecho, el costo es todo lo que ustedes ven en ese círculo, ¿no? Que está partido en tres partes. Hay lo que es gasto. El gasto es un costo, ¿no? ¿No? Pero no todo costo es gasto. ¿Por qué? Porque hay otros costos diferentes, como el costo neto, por ejemplo, ¿no? Y el costo que es inversión. El más importante de ellos, el trascendental, siempre será la inversión. Pero cuando yo les diga la palabra inversión, ustedes tienen que recordar, ese también es un costo. Si ustedes recuerdan que es un costo, no tendremos problema a la hora de hacer nuestros flujos, a la hora de... Porque yo recuerdo siempre
Cuando en la universidad me decía, oye Miguel, la inversión, ponla con signo negativo y píntala de rojo. ¿Pero por qué? Decía yo, ¿no? Hasta que realmente me di cuenta de que el único tema era porque era un costo y vamos a ver por qué. Los gastos probablemente no sean los más importantes. Son irrelevantes probablemente. No generan un beneficio económico probablemente. Pero digamos que sí tienen cierta importancia en su momento. Mientras que el costo neto sí es muy importante, ¿no? Y ahí probablemente estemos hablando pues de mano de obra, de materiales, de servicios y todo eso. Pero vuelvo a recalcar, el más importante de todos, el que hace nacer el bebé, ¿no? El que hace nacer el proyecto minero es el costo de inversión, la inversión, ¿ya? Siguiente. Otro tema que vamos a ver es el tema de equipos, equipos mineros, no solamente de superficial, sino de underground o subterráneo, ¿no? Porque siempre estamos en la encrucijada. Hasta el día de hoy yo me encuentro con muchos colegas que me dicen, oye Miguel, ¿tú crees que podamos bajar los precios unitarios trayendo equipos overjoleados? Bueno, yo siempre les pregunto, pero ¿tú qué entiendes por overjoleado? Porque puede ser que sí o puede ser que no. Eh, no, overjoleado, pues, o sea que lo has parado el equipo cuando ya está viejo y le has cambiado todo. Ah, ya, ya, ya. Bueno, ese es un tipo de overhaul, pero no es el único. Hay dos tipos de overhaul, ¿no? El rutinario y el de equipo ya final de la vida, ¿no? Y ya no se usa ese tipo, ¿no? Hoy en día se utiliza el tipo de overhaul rutinario, es decir, el que viene del MRO, que es Maintenance, Repair and Overhaul, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver. Pero para eso, por ejemplo, la estimación de costos en minería es justamente para poder tomar decisiones. Y tú no puedes tomar decisiones así, pues como decíamos nosotros en el colegio al champazo, ¿no? Eh, ¿Compras un equipo nuevo o de repente reparas un equipo viejo? ¿Cuál es lo más conveniente? Y dependiendo de la coyuntura, dependiendo del servicio que quieres dar, en algunos casos será más conveniente comprar un equipo nuevo, un equipo con tecnología, un equipo con todas las normas de seguridad, con cabina ambientada, con su sistema ANSUL para contra incendios, con llantas específicas, ¿no? Con sensores, ¿no? Excelente. O agarrar un viejito, ¿no? Un viejito, un equipo viejito, para de repente un proyecto pequeño, ¿no? Eso va a depender. Todas esas cosas las vamos a saber cómo tomar decisiones respecto a eso. Siguiente, por favor. Y una de las cosas más importantes para los que sean contratistas o incluso que estén trabajando en una operación minera, una de las cosas más importantes que no debemos olvidar jamás es que una mina debe tener metas físicas. Si una mina no tiene metas físicas bien planteadas, no es una operación minera. O sea, es un pecado decir que el 1 de enero de cada año no tengas metas físicas. Todos los 1 de enero de cada año debe ya estar publicado el tema de metas físicas. ¿Y qué cosas son las metas físicas? Es todo lo que vas a hacer durante el año, ¿no? Es todo lo que le vas a ofrecer a la gerencia, a los inversionistas. Es decir, cuánto va a ser mi producción, cuántos metros voy a avanzar en horizontal, en vertical, en rampa, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi cubicación? ¿Cuántas toneladas espero cubicar? ¿No? ¿Cuánto va a ser mi ratio de preparación, mi ratio de cubicación, mi ratio de confiabilidad de equipos? ¿No? Todas esas cosas hay que tenerlas en blanco y negro. Si una mina tiene sus metas físicas publicadas cada 1 de enero, créanme ustedes que no deberían tener problemas, salvo que las hayan hecho así simplemente por hacer, tampoco no es eso, ¿no? O sea, hay un equipo de planeamiento, hay un equipo de contabilidad, hay un equipo de ingeniería,
Hay un equipo de geología que se juntan y trabajan estas metafísicas. Ingeniero, ¿por qué habló del contador? El contador tiene que estar, y eso me hace recordar cuando una vez un ingeniero canadiense me dijo, Miguel, ¿dónde ponemos la oficina del contador? Yo le digo, en el Perú, la oficina del contador en el proyecto tiene que estar frente a la gerencia. Ya, ¿pero por qué? Porque el gerente todos los días en la mañana tiene que hablar con el contador, tiene que ver cómo están los costos. Seguramente utilizaremos un software, un ERP para poder tenerlo en nuestra máquina. Pero a ver, mira tus costos en la máquina sin el contador. El contador es justamente la persona que te va a decir, Miguel, mira, ¿sabes qué? Sí, se disparó la mano de obra, pero fue por un tema de que tuvimos que pagar la salida de algunas personas de la empresa y pues esto resultó siendo muy caro y lo tuvimos que poner en tal partida, ¿no? Ya, ahora recién lo entiendo, ¿no? Entonces, recuerden eso si es que alguna vez les toca hacer algún proyecto de construcción, de una operación minera. Frente a la superintendencia general o a la gerencia de unidad, como quiera que le llamen, o a la gerencia de operación, debería estar el contador. Ya, es útil, muy, muy, muy útil de que ellos conversen, ¿no? Entonces, metafísicas, siempre tenganlo presente. Siguiente, por favor. Esto me encanta. Esto me encanta porque estas rayitas que ustedes ven ahí tienen un significado. Por ejemplo, la primera que aparece al lado izquierdo, ¿no? Ustedes ven que dice costo de activo de capital y la de abajo dice costo de operación y mantenimiento. Obviamente me estoy refiriendo a un equipo. Cuando tú compras un equipo, ten la plena seguridad que primero vas a tener que pagar por él. Y ese precio que pagas por él, de un equipo, digamos, nuevo, digamos, cuesta $600.000. Un jumbo de estos, por ejemplo, ese me parece que es un Epiro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me va a costar, pues, lógicamente, todo ese dinero. Y quiere decir que en el año cero yo tendré una inversión que es con esa flechita que dice P, que está a la izquierda, ¿no? En esa misma línea. Durante toda la vida del equipo no va a haber otro gasto de capital principal, me refiero por el equipo, pero al final de la vida del equipo hay una rayita que va hacia arriba, ¿no? Y eso es cuando yo recupero el valor de rescate del equipo, ¿no? Entonces ese gráfico es maravilloso porque yo sé que me cuesta mucho y recupero poco al final de la vida del equipo. Pero si me voy a la gráfica de abajo, lo que me quiere decir la gráfica de abajo es que cada año que pase, mi operación y mantenimiento comenzará a crecer más. Y el último año probablemente me cueste más la operación y mantenimiento de este equipo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo yo puedo saber en qué momento considerar, por ejemplo, que un equipo debe ser repuesto? Es decir, ¿cuándo digo yo que un equipo en el tercer año, cuarto, quinto año ya debería ser cambiado por otro? Ah, justamente lo vamos a poder ver con este tema que se llama costo anual equivalente. El costo anual equivalente es una cosa que te va a permitir a ti que esas dos gráficas las conviertas en otras gráficas equivalentes, que son las que están a la derecha, ¿no? Y como ellas son equivalentes y todas las rayitas son iguales en tamaño, ¿no? Me refiero a todas las rayitas de la gráfica de arriba y todas las de rayitas de abajo, pues ya las puedo sumar, ¿no? Es un artificio para cambiar esos costos que están al lado izquierdo a los costos del lado derecho y convertirlos en costos anuales equivalentes. Y por lo tanto ahí me daré cuenta cuándo estoy gastando más y cuándo voy a gastar menos. Eso es lo que nosotros vamos a aprender también con el tema de los equipos. Y con eso ustedes podrán saber en qué momento reponer un equipo o cambiarlo o de repente alquilarlo o simplemente comprarlo. Siguiente, por favor. Ah, un ratito. Antes de eso, pues no sé si podemos volver. Ahí les he puesto, por ejemplo, algunas palabritas, algunas preguntitas, ¿no? Dice, ¿qué es overhaul? ¿Qué es reman?
qué es retain, qué es standby, qué es programa MRO, ¿no? Son términos mineros, completamente. Términos mineros, ¿no? No les voy a contestar las preguntas, las cuatro, pero podría contestar una de ellas. Por ejemplo, ¿qué es stand-by? ¿No? Que es la más fácil, dirán. Ah, ingeniero, va a contestar la más fácil. El stand-by es un equipo que yo lo tengo ahí en caso de que los demás se malogren. No, no. Cuidado. Stand-by tiene un concepto económico. Un equipo en stand-by, en principio, es el 20% de la flota. Es decir, si tú tienes 5 equipos, habrá uno que tendrás que poner en stand-by. Y si mi contrato me obliga a que yo tenga un stand-by, quiere decir entonces que ese stand-by debe estar dentro de mis precios, costeado, con ese 20% de la inversión, tiene que estar ahí también. Ingeniero, pero eso me va a incrementar los costos unitarios a la hora de alquilar mis equipos o mi flota, o a la hora de prestar el servicio. Sí, pues eso es un stand-by. Y en OpenPit lo tenemos muy claro. Una flota viene con su stand-by y el stand-by se paga, no es que es gratis. Si es gratis, ya no es stand-by. Si es gratis, la teoría dice que ya no es el 20%. La teoría dice que es uno, ya no es 20%, es un equipo. O sea, si yo tengo 10 equipos, uno más será mi equipo que no me van a pagar, pero ese se llamará retén, ¿no? Retén. Eso es un retén. Un retén es el que, si yo soy contratista, lo voy a poner a mi costo, ¿no? Ya no es stand-by. Ahí hay diferencias, cuidado. Pero de esas cosas vamos a hablar siempre cada vez que estemos desarrollando los ejercicios. La siguiente, por favor. Bueno, ahí hay una gráfica que yo he hecho solamente con la idea de poder tener una base de cómo hacer una estimación de precio unitario, por ejemplo. Ese es para un tema subterráneo, ¿no? Que es lo que más acostumbran utilizar precios unitarios. Esa gráfica me va a permitir con ustedes trabajarla de tal manera de que, por ejemplo, sepamos en orden cómo elaborar un precio unitario, sin tanto entrevero, ¿no? Habrá una columna del ítem, obviamente, porque es bueno enumerar las cosas, las actividades. Habrá otra columna de la actividad en sí con los costos directos, ¿no? Con los costos directos. Y habrá otra, pues, donde veré, por ejemplo, las unidades del recurso. Otra donde veré las unidades de trabajo por guardia o por día o por obra, ¿no? Habrá un tema de incidencia que lo comentaremos en su momento. Habrá lógicamente el costo unitario del recurso en dólares por unidad y relacionado también a su tiempo de vida útil de cada recurso, si es que se trata de un recurso material, me refiero, ¿no? Porque no es de una persona exactamente. Y por ahí lograremos estimar el costo total y luego ya veremos lo que se trata de denominar rendimiento. Rendimiento me va a permitir a mí convertir ese costo total en costo unitario, ¿no? Entonces, con esa gráfica desarrollaremos algunos temas de precios unitarios. De hecho, les voy a facilitar a ustedes algunas plantillas con la idea de que ustedes las desarrollen, ¿no? Porque no se trata de que yo les entregue, ahorita para mí sería muy fácil, oye, toma esto y ya, ¿no? Y yo sé que no la vuelven a ver, ¿no? Pero la idea es que ustedes entiendan de dónde viene y de dónde procede un precio unitario y cómo revisarlo, porque hay muchos colegas que revisan precios unitarios, pero no tienen idea de cómo revisarlo, ¿no? Ahí también está el problema. Siguiente, por favor. Eh, Quise poner esta diapositiva porque la teoría del valor es lo que ha hecho de que los mineros nos demos cuenta de que había que ordenar la casa, ¿no? Y siempre lo supimos, pero no lo hicimos. De hecho, cuando se habla de construcción, hablamos de ingeniería de costos.
pero cuando hablamos de minería, no hablamos de ingeniería de costos. De hecho, no se enseña ni siquiera en la universidad, salvo por el tema de un curso por ahí contable, pero está dirigido a otra cosa, ¿no? Eh, entonces, la teoría del valor sí ha influido muchísimo en el tema de los costos en minería. Antiguamente existían dos teorías, siempre han existido las dos teorías, ¿eh? No es que ahora hay una y la otra recién ha salido, no, no, estas son teorías antiguas, la teoría del valor objetivo y la teoría del valor subjetivo. La teoría del valor subjetivo, algunas propuestas por eh, pensadores socialistas, de izquierda, ¿no? Decían que el esfuerzo humano, el trabajo humano, hay que recompensarlo porque es lo más importante para un negocio, ¿no? Y de hecho, tú tienes que calcular tus costos considerando tu mano de obra y a eso agregarle ¿qué cosa? Agregarle tu utilidad. Y cuando lo sumes, sabrás cuánto debe ser tu precio de venta, ¿no? Entonces, pues todo el mundo vivimos, ¿no? Vivimos hasta casi inicios de este siglo con esa idea. Y no nos damos cuenta de que muchas empresas quebraban por eso, ¿no? Porque obviamente, si tú tienes un costo, le agregas una utilidad, por más pequeña que sea, pero le agregas una utilidad, y pones un precio a la venta para el público, si el público no le da la gana y no quiere pagar por ese precio que tú has calculado, pues quebrarás, ¿no? Entonces quiere decir que esa teoría no está bien, ¿no? No está bien, tuvo errores. Y muchos conceptos que se hicieron a inicios o a finales del siglo pasado, como por ejemplo los costos ABC, tuvieron que ser corregidos sutilmente, lógicamente, ¿no? Con un parchecito que diga, ah, bueno, sí, pues hay que considerar las condiciones del mercado, las decisiones de aquellos que compran nuestros productos, ¿no? Hoy en día ya sabemos que la teoría del valor subjetivo indica de que no hace falta primero para que una empresa sea importante mano de obra. Hay startups, por ejemplo, que hoy funcionan sin mano de obra. El Yape, por ejemplo, es una cosa maravillosa. No, no tiene trabajadores, todo es online, ¿no? Y es una empresa que está rebosante de muchas cosas y que está siendo imitada por muchos, ¿no? Entonces, la mano de obra en principio no tiene nada que ver, ¿no? Pero los costos sí. Tu precio de venta también. Pero ¿de dónde parte todo esto? Parte del precio de venta. Y los mineros lo hemos sabido siempre. ¿Por qué? Porque el mercado internacional es quien define los precios de los metales. El precio del oro no lo define pues porque nosotros hagamos nuestros costos. Lo define el mercado. Hasta el año, por ejemplo, el año pasado, en diciembre del año pasado, el precio del oro está en 1900 todavía. Hoy día, cerrando el año 24, ya estamos en 2600. ¿Qué pasó? ¿No? Suerte, ingenieros, mucha suerte. No, no es que sea suerte. El mercado necesita metal. Entonces, lógicamente esa demanda hace de que crezca el precio. Lo mismo que va a pasar con el cobre, lo mismo que va a pasar con las tierras raras, lo mismo que va a pasar de repente en su momento con el litio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora viene la electromovilidad que está demandando y la gente ya dice, bueno, vamos a usar carros eléctricos al futuro. Si reemplazamos todos los carros a diésel, a combustión, por carros eléctricos, se tendrían que abrir por lo menos unas, no sé, 1000 minas en cada país para poder cubrir esa demanda. Y yo no creo que lo logremos. Entonces tiene que haber cosas alternativas, ¿no? De hecho, tú necesitas por lo menos 15 kilos de tierras raras para hacer un carro eléctrico, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? En algún momento estos precios se van a disparar o también se van a caer cuando se encuentren los sustitutos, ¿no? El cobre, por ejemplo, ahorita el Perú está segundo en el mundo, ¿no? En producción de cobre, pero siempre Chile va a ser primero, porque Chile produce el doble de lo que produce Perú. Y es mentira que nosotros lo vamos a alcanzar así. No, ¿qué vas a alcanzar si este año no ha salido ningún proyecto minero? Ninguno.
porque todos los proyectos mineros se han guardado su dinero por la situación política que estamos pasando, ¿no? Entonces es importante entender esta teoría del valor subjetivo. Los precios lo define el mercado. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo que tenemos que hacer no es tirar látigo a nuestras operaciones, eso es el pasado. Hoy en día lo que tenemos que hacer es gestión de costos. Y gestión de costos quiere decir que no debes escatimar lo que tengas que gastar. Si tú gastas y el negocio no funciona, para el negocio, páralo, ¿no? Pero si funciona, contrólalo, contrólalo bien, aplícale tecnología, aplícale los, todas las estrategias que tú puedas utilizar para que tu operación camine y siga caminando. Siguiente, por favor. Esa es otra de las cosas yo justamente les comentaba. En algún momento vamos a ver el tema del BAN, del TIR, el payback, por ejemplo, para evaluar eh, los proyectos, ¿ya? Pero no siempre se utiliza eso para otras cosas. O sea, cuando, por ejemplo, algunos dicen, oye, mira, quiero saber si es que debo en- eh, alquilar equipos o debo comprarlos. Hazte un BAN para evaluar eso. No, pues con el BAN no lo vas a poder hacer. Lo podrías hacer, pero si tienes suerte, que coincida ciertas condiciones, pero no, 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 no. Ahí vamos a utilizar lo que se llama el CAE, ¿no? Cuando se hable de inversión, cuando se hable de proyectos, utilizaremos el BAN, el TIR, el payback y de repente el índice de rentabilidad, ¿ya? Pero cuando hablemos de operación, en operación, ¿qué nos interesa? ¿Saber cuánto vamos a ganar? No, no, eso es en un proyecto. En la operación lo que nos interesa es cuánto vamos a gastar. Y de hecho siempre el gerente te dice, oye, ¿no puedes bajarle un poquito a tu costo? ¿No? Eso es lo que siempre te dicen, ¿no? Por ejemplo, hay una licitación. ¿A quién eligen? ¿Al que te va a hacer ganar más? No, al que te va a hacer de que tú gastes menos, el que tenga los menores costos unitarios, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver el CAE. ¿El CAE involucra el BAN? Sí, pero no es suficiente el BAN. Vamos a ver el CAE. Siguiente. Y bueno, finalmente ahí les he puesto algunas plantillas de las que vamos a utilizar, de las que, por ejemplo, logro ver, pues hay flujos de efectivo, eh, también lo que es el punto de equilibrio. Vamos a tratar de ver el punto de equilibrio en todos sus aspectos, tanto el contable, el económico, el financiero y también el ponderado, ¿no? Estos cuatro puntos de equilibrio, vamos a ver en qué momentos los podemos aplicar. Normalmente, cuando he tenido la oportunidad de estar en algunas operaciones mineras, algunos ingenieros me decían, Miguel, no te preocupes, este mineral que estoy sacando está dentro de mi break-even. Así. ¿Pero qué break-even? ¿De cuál estás hablando? ¿Break-even contable? ¿Económico? ¿Financiero? ¿Cuál es el que estás utilizando? No, el break-even, me decía, ¿no? El punto de equilibrio. Yo sé que break-even es punto de equilibrio, pero hay financial break-even, accounting break-even. Entonces, vamos a tener que ver cada uno de ellos, porque no siempre es el que más te conviene. Todos son importantes, pero cada uno tiene su razón de ser, ¿no? Siguiente. Y bueno, llegamos a las preguntas. Mi intención no es seguir dando clase, ha sido simplemente una pequeña introducción a algunos temas que vamos a tocar. Pero yo estoy seguro que ustedes tienen algunas demandas, ¿no? Ingeniero, no, por ahí me dirán, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer, yo te diré sí o no, con toda franqueza. Adelante. Sí, sí, ingeniero, justo vamos a comenzar con las preguntas, ya tenemos algunas aquí. Vamos a hacer las preguntas que ya tenemos en el banco y luego vamos a dejar a que los participantes puedan hacer sus propias preguntas. La primera pregunta que tenemos aquí
es si es que todos estos conceptos o de qué forma se aplicarán a proyectos reales en minería. Mire, yo he trabajado en muchos proyectos mineros, no solamente en el Perú, como les decía, en el extranjero, y los conceptos que se utilizan en todos los países son los mismos. Claro está que las denominaciones, ¿no? Sí, en algunos casos varían. Como yo les decía, ¿no? Yo llegué una vez a Colombia y me dijeron, oye, tienes que ir a explicarle a la comunidad cómo va a ser esta planta, porque tú eres el técnico, ¿no? Y fui y cometí un error, ¿no? Dije la palabra chancadora, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente me miró, ¿qué cosa será chancadora? Claro, en el Perú estamos acostumbrados a decir chancadora. De hecho, vas a Chile y también le dicen chancadora a ese equipo donde se mete la roca y se tritura. Pero allá le dicen trituradora, no tiene otro nombre, ¿no? Y así como algunos países dicen banda transportadora, otros dicen correa transportadora, otros dicen faja transportadora, ¿no? Entonces, hay denominaciones que pueden variar, pero las ideas, los temas son los mismos, ¿no? Y eso lo vamos a comentar, porque realmente quizá lo que más les va a enriquecer a ustedes de este curso es que sí, yo quiero que se lleven todos los conceptos claros para que hablen con propiedad respecto al tema minero, porque no siempre se logra eso, ¿no? Entonces, si hablamos un solo idioma, créanme, contractualmente, primero contractualmente, se van a entender ustedes con sus contratistas. Otro tema, van a poder llegar al tema colaborativo, porque van a entender de qué se trata, por ejemplo, un rendimiento, una eficiencia. Vamos a hablar de todo eso, ¿no? Como les repito, mi intención no es hacer clase de finanzas, pero vamos a hablar de finanzas, porque yo necesito que ustedes sepan lo que es un balance general, un flujo de caja, y en qué momento tomar decisiones en función de esto, porque la minería también depende, como cualquier negocio, de sus indicadores financieros. Y los proyectos también utilizan modelos económicos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes sepan leer, interpretar y decidir en función a todos estos conceptos que vamos a comentar, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Ingeniero, una pregunta que nos hacen bastante es si es que el curso se dirige a la minería superficial o subterránea, o es que se ven ambos casos, si nos podría explicar un poco más, por favor. Vamos a ver los dos. O sea, yo considero que la minería no puede estar separada, pero sí clasificada. Underground, open pit, obviamente tienen sus diferencias lógicas, ¿no? Una es superficie, otra es bajo tierra. Sin embargo, la idea es ver ambas. Entonces, en algún momento veremos estimaciones, por ejemplo, de flota de equipos en superficie, ¿no? Los haul packs, los grandes, las perforadoras de ML y todo eso. Y hablaremos mucho de subterránea, ¿no? Los camiones son diferentes, utilizan volquetes en muchos casos, o dampers, scoops, jumbos. Vamos a hablar de los proveedores, vamos a hablar un poco de las marcas, vamos a hablar de cómo negociar, vamos a hablar de cuándo ustedes elegir un determinado equipo u otro. Mi intención no es hablar mal de ninguna marca, por si acaso, pero hay marcas que son para una cosa y otras que son para otra. Eso no me cabe a mí ninguna duda, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, los vamos a comentar también. Y yo en el transcurso de los ejercicios que vamos a ir viendo, lo voy a ir comentando y yo les voy a decir, anoten esto, porque esto lo van a ver y se van a chocar con eso y ustedes van a decir, yo sí lo puedo responder. Y que esa es la idea, ¿no? Ingeniero, justo uno de los participantes, Edison, nos pregunta si es que también se va a enfocar el curso en la operación en planta de beneficio de minerales. Sutilmente, pero lo voy a hacer. De hecho, para poder vender el concentrado, por ejemplo, tenemos que tener ciertos conocimientos, ¿no? Como por ejemplo, conocer cómo se hace un balance de masa y un balance metalúrgico. De hecho, yo lo que quiero es que ustedes estén en capacidad no solamente de leer,
sino de saber de dónde salen esos numeritos que aparecen en ese cuadro tan complicado que nos manda aparentemente la planta, ¿no? El balance metalúrgico sí lo vamos a hablar. Lo vamos a calcular con un caso real para ver varios metales y de ahí vamos a extraer ciertos datos para poder hacer una venta simulada, lógicamente, de un concentrado con sus aportantes, con sus contaminantes, con sus pagables, con sus maquilas y todo eso. Entonces, sí, sí, algo de planta vamos a comentar, ¿no? No todo, porque como lo repito, mi intención no es hacer un curso de metalurgia, ¿no? Pero sí vamos a comentar varias cosas. Ingeniero, el participante Ronnie Julcarima nos pregunta si se van a hacer análisis de costos unitarios en proyectos mineros, como por ejemplo en superficie, y si en caso se va a hacer el análisis de costos unitarios, ¿qué plataformas se utilizarían? Ya. Yo no pienso utilizar ningún software, porque los softwares, vean, ahora hay muchos software muy buenos, pero si yo les digo, a ver, menciónenme un software que les haga el cálculo de flota, alguno de ustedes me dirá, sí, ingeniero, hay uno que se llama Talpac. Eh, no te hace el cálculo de flota. Lo que te hace es la simulación. Entonces todavía hay que usar nuestra matemática, ¿eh? Para calcular la flota, para determinar, estimar nuestros costos horarios, por ejemplo. Sí, vamos a utilizar mucho el Excel, ¿ya? Porque yo lo que quiero es que ustedes dentro del Excel puedan hacer sus estimaciones de costos, sus precios unitarios, sus costos horarios, ¿no? Su costo de propiedad, su costo de mantenimiento, costo de operación, mano de obra, ¿no? Porque eso es realmente lo que a ustedes les va a ayudar. Después, obviamente, si tú te acomodas a un software, pues ese software lo puedes aprender. Un ERP es importantísimo para una unidad minera. Pero hoy en día hay inteligencia artificial, hoy en día hay sistema BIM 3D que te permite hacerlo todo en forma online y colaborativa. Entonces, yo no puedo enmarcarme en algún software porque sé que esos software van a ir y van a seguir evolucionando, porque la minería es así, ¿no? Evoluciona todos los días. Entonces, yo lo que quiero darles es a ustedes los principios para que puedan alimentar esos softwares, ¿no? A esos ERPs, a esos modeladores, optimizadores, y para que luego los puedan trabajar correctamente, ¿no? Esa es la idea. Ingeniero, también nos preguntan si es que se van a comparar los costos mineros con los costos tributarios en alguna parte del curso o de qué manera se va a tocar. Siempre me hacen preguntas respecto a eso, ¿eh? Sí lo vamos a comentar porque creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a comentar lo que es un escudo fiscal, ¿no? Por ejemplo, hay impuestos que están generados a la minería que tenemos que comentarlos, ¿no? Las famosas detracciones, por ejemplo, también, vamos a comentarlo. Pero les repito, mi intención no es de que ustedes me pidan a mí, uy, ¿cómo se hace el asiento contable? ¿Cómo lo puedo presentar? O sea, eso lo hace un profesional que se llama contador, ¿no? Y yo he tenido alumnos que han sido contadores y que han estado en el curso con la idea de aprender cómo volcar sus conocimientos con el tema minero, ¿no? Porque es necesario. O sea, ahí tiene que haber un match entre los mineros y y los contadores para que hablemos un solo idioma, ¿no? Porque eso es probablemente lo más complicado, ¿no? Pero yo no pretendo enseñarles a ustedes a hacer cómo es una cuenta contable o cómo construir un estado financiero. Lo que sí se los voy a comentar, vamos a ver cómo entenderlo, cómo interpretarlo, ¿no? Porque eso es al final la lectura de que ustedes puedan hacer eso es de lo que se trata, ¿no? Por ahí me hablan del S10. El S10 es un programa eh, peruano eh, muy bueno, pero para construcción, ¿no? En minería no se usa mucho. Sin embargo, se puede utilizar. Yo no digo que no se puede utilizar, se puede utilizar. Por eso les digo, o sea, softwares, yo no les voy a enseñar softwares a ustedes. Yo espero que después de esto ustedes ya sepan elegir el software
que van a poder ustedes adoptar. Y probablemente lo adopten por poco tiempo, porque de ahí va a salir Software mejor y mejor y mejor cada vez más. Ingeniero, algo que nos preguntan mucho es si se van a proporcionar plantillas, herramientas para ayudar a aplicar los conceptos en el curso y que trate de hacerlo, que eso trate de hacerle el curso lo más práctico posible, ¿no? Sí, como les digo, yo voy a utilizar Excel. No hace falta que tengan un nivel importante de Excel. O sea, yo creo que con el nivel que ustedes tienen va a ser suficiente. Hoy en día todos los jóvenes manejan Excel, ¿no? Entonces, el nivel de Excel que ustedes tengan, más algunas herramientas que yo voy a utilizar por ahí, las voy a compartir con ustedes para que puedan desarrollarlas en otras cosas también, ¿no? Va a ser suficiente. Yo les voy a entregar plantillas por cada clase, vamos a desarrollar ciertos ejercicios y todos estos ejercicios, más quizás algunas lecturas y las presentaciones, se las voy a compartir con la persona que me asiste, que creo que es Mariana, y de ahí vamos a poder compartirlas con ustedes para que las practiquen, les hagan lo que quieran, porque la idea es que esos modelitos que yo les voy a entregar, esas plantillas, ustedes las mejoren. De eso se va a tratar. Ingeniero, también, ya la última pregunta que tengo aquí en el banco de preguntas es si se van a realizar análisis de variable basado en datos reales. En muchos casos van a ser datos reales. Por ejemplo, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Del balance de masas, es de una mina real, polimetálica, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio. En otros casos vamos a hablar de proyectos pequeños, ¿no? La idea tampoco no es complicarles, porque, por ejemplo, ¿no? Yo he estado en proyectos como el proyecto Penco de Tierras Raras. Ese proyecto tenía 17 elementos, 17 metales, que son lógicamente las tierras raras, que son 17, ¿no? Todas estaban ahí, como para complicarnos la vida, ¿no? Entonces, obviamente ahí yo no puedo hablar pues de ley equivalente, ¿no? Entonces, ahí tampoco no puedo hablar de Katov, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Pero sí puedo hablar de otros temas que les voy a comentar, cómo tratar este tipo de proyectos, ¿no? Sin embargo, la idea es que ustedes se lleven los conceptos claros para que sean capaces de poder ver un modelo económico, para que puedan ver una programación, para que sepan darle la lectura a, a todos los documentos que Mina emite para poder hacer sus presupuestos y todos sus costos, ¿no? Calcular sus costos, el cash cost, por ejemplo. Vamos a ver cómo calcularlo también. Ingeniero, por último, José Bazán nos pregunta si es que se cubrirán metodologías para optimizar costos en el diseño de tajo final y en la planificación operativa. Sí, vamos a ver algunas metodologías, ¿no? Eh, lo bueno por ejemplo, de la minería es que tenemos la oportunidad de poder hablar con muchos colegas en el mundo, con los cuales constantemente estamos discutiendo temas, ¿no? Hace, por ejemplo, hace un par de días, eh, comenzábamos a comentar, por ejemplo, con un ingeniero peruano que se llama Luis Cesarini, que está en la India, con el cual también trabajé. Y él me decía, Miguel, tenemos que de una vez ver la forma de poner los indicadores para equipos, ¿no? Porque eso de, de- de la utilización, eso ¿cómo se llama? De ver la disponibilidad, no me parece, ¿no? Por ejemplo, él me decía, Miguel, un equipo que paró 4 horas, una hora, otra hora más y otra hora más. Y otro equipo que paró 4 horas seguidas, tienen la misma disponibilidad mecánica. Pero ¿cuál ha trabajado peor? El que paró 4 veces, ¿no? A diferencia del que paró una sola vez, ¿no? Entonces no podemos utilizar pues, la disponibilidad mecánica como indicador. Sí, pero entonces ¿por dónde nos vamos, no? Por la confiabilidad. Entonces, yo creo que las metodologías están servidas y realmente no hay nada que descubrir. Solamente hay que discutirlas, ¿no? Hay que conocerlas. Y espero yo compartir con con todos ustedes, ¿no? Algunas de estas metodologías están cambiando un poco el concepto minero, ¿no? Y sobre todo el tema de costos y enfocar las estrategias para poder reducir los costos.